Bueno, a continuación me toca el privilegio de presentar a Fernando, aunque casi todo el mundo ya lo conocéis. Fernando Cortés Pizano es licenciado en Geografía e Historia en la especialidad de Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Es graduado y máster en Conservación y Restauración en la especialidad de vidrieras por la Real Academia de Bellas Artes de Amberes. Desde 1994 trabaja en múltiples proyectos relacionados con la conservación y restauración de vidrieras, tanto en España como en el extranjero. Ha impartido numerosas charlas, clases en diversos centros, cursos y congresos y ha publicado medio centenar de artículos en diferentes medios. Desde 2012 vive en Reino Unido, donde ha trabajado en las catedrales de Lincoln, York y desde 2015 en Canterbury. Desde 2018 es miembro fundador y presidente de Arcobe. Bueno, Arcobe es la Asociación para la Conservación y Restauración de Vidrieras de España. Su objetivo es reunir a todas las personas vinculadas de alguna manera con el ámbito de las vidrieras, proteger y dar a conocer el importante patrimonio vidriero a través de su estudio, inventario, difusión y protección legal, así como la defensa y el reconocimiento profesional del colectivo que trabaja en el sector. Una de las metas principales es la de conseguir la creación de unos estudios superiores de grado en conservación y restauración de vidrieras. Fernando es, por último, probablemente la persona que más ha hecho por las vidrieras en nuestro país en los últimos 200 años. Ahí te has pasado. Tampoco es eso. Y un referente para todos los que nos dedicamos al mundo de las vidrieras y, sobre todo, es una gran persona. Ahí te has pasado un poquito. Bueno, muchas gracias, Guzmán. Somos aquí una pequeña familia, en realidad, claro, Guzmán, Elena, Cristina, nos conocemos desde hace muchos años todos y bueno, es muy hermoso lo que hemos logrado montar con este primer encuentro de Arcobe, que ahora nos hemos comprometido a llamarlo primero, tenemos que seguir. Entonces, bueno, es una iniciativa fantástica y espero que con todo el apoyo vuestro hacia la asociación, espero que estemos logrando transmitir, ¿no?, los objetivos que estamos buscando. Bueno, he titulado a esta charla la situación actual del patrimonio vidriero español. Es un tema que, como dice Guzmán, pues bueno, somos unos cuantos, bastantes, que estamos peleando desde hace muchos años por mejorar la situación de las vidrieras, del estudio de las vidrieras, de su inventario, de su conservación, de su difusión. Y pues bueno, creo que era interesante enfocarlo un poco por ahí, ¿no? Al final de mi charla, de las 3 charlas, hay turno de preguntas, o sea que espero que se genere también igual un poquito de debate, sería interesante, ¿vale? Bueno, todo esto venía un poco también lo de enfocar la charla por la situación del patrimonio vidriero español, porque pues en el 99 publiqué un artículo titulado La restauración de vidrieras en España, pasado, presente y futuro, un poco ambicioso, pero tocaba los mismos temas que realmente voy a tocar hoy en día. Las carencias, algunas han mejorado, otras siguen igual, otras cosas, pues bueno, han empeorado. En el 2013 publiqué otro artículo también, pues bueno, reflexiones y propuestas alrededor de la restauración de vidrieras, dándole vueltas al mismo tema, un poquito buscando soluciones, ¿no?, a cómo estábamos. Yo siempre digo que una imagen vale más que 1000 palabras, y esta imagen, la primera la tomé yo en el año 90, creo, y la segunda me la pasó mi querido amigo Javier, no te duermas. Javier, la segunda de hace, 2 semanas. O sea que esto dice bastante de cómo están las cosas No quiero ser pesimista, al contrario, la charla pretende ser un canto al positivismo, pero sí que es verdad que tenemos mucho trabajo que hacer, y el que una vidriera del siglo XVI esté en este estado a día de hoy en la Catedral de Salamanca, que lleve así tantísimos años, y no es la única, hay bastantes, pues bueno, nos tendría que preocupar y tendremos que hacer algo, ¿vale?
El círculo vicioso en el que se encuentran las vidrieras, esto es algo que escribí hace ya bastantes años y que el círculo vicioso sigue ahí. Básicamente hay una falta de apreciación, de valoración, de conocimiento general sobre este tipo de obras, lo que conduce a una ausencia de especialistas. En primer lugar, de historiadores, ¿vale?, que realicen inventarios, estudios, registros y que hablen de las vidrieras en los distintos niveles formativos. En segundo lugar, una carencia de conservadores restauradores especializados. Como ya veremos durante la charla, no tenemos estudios en este tema en España. Esta falta de un trabajo de base implica una mínima difusión del arte de la vidriera entre el gran público, reflejada en su ausencia en museos, exposiciones, medios de comunicación y publicaciones de difusión general. Como consecuencia, existe un desconocimiento general tanto del gran público como de las administraciones públicas y de la propia Iglesia sobre su importancia, protección y conservación, dado que aquello que no se aprecia y valora no se conserva o se restaura de urgencia, sin control y con los criterios que cada vidriero considera adecuados. Bueno, digamos, he titulado los diferentes tópicos que voy a tratar en la charla, pues 1, 2, 3, 4, creo que hasta 12 o 13. Un poco, no tienen por qué ser en este orden exactamente lo que yo creo que habría que mejorar o que insistir o incidir, pero el punto número 1 para mí es formación, ¿no? La formación en la técnica y el oficio de la vidriera. A fecha de hoy, los 2 ciclos formativos que existen en la Escuela de León, de los cuales ya nos ha hablado bastante Elena, no voy a insistir más en ellos, son realmente es lo único que hay en este país. Hace años, los que empezamos, pues hace ya unos años estaba el Centre del Vidre de Barcelona, estaba la Granja, estaba la Massana, estaba pues bueno, los ciclos de artes aplicadas al muro de diferentes temas, como La Palma en Madrid. Prácticamente ya como ciclo formativo específico en vidrieras solo quedan estos 2, que son fantásticos, pero necesitamos más, necesitamos que no mueran, eso para empezar, necesitamos mantenerlos y necesitamos pues que generar interés entre la gente que empieza por este tema, ¿no? En segundo lugar, necesitamos formar especialistas en conservación y restauración de vidrieras. Esto para mí es el buque insignia de la asociación de Arcobe. Estamos luchando desde hace años y va a ser una batalla lenta, pero por conseguir un grado en conservación y restauración de vidrieras. Y lo vamos a lograr. Lo que pasa es que puede que tarde, 3, 4, 5 años, no lo sé, pero vamos a por ello, ¿no? Y si se ha conseguido otras especialidades, lo vamos a lograr. Los estudios que existían tradicionalmente desde los años finales de los 80, 90, como los de la Universidad de Amberes, los de Erfurt, pues han desaparecido, han cambiado tanto su programa que realmente ya no tienen nada que ver con lo que era un estudio, una carrera de un grado de 4 años, que es el que hice yo, por ejemplo, el de Erfurt, ¿no? Un tercer punto para mí muy importante es la catalogación, inventario, registro, estudio de nuestro patrimonio vidriero. A fecha de hoy se ha avanzado muchísimo. Desde que yo empecé en esto en los años 90, con bastantes de vosotros, pues bueno, hemos avanzado muchísimo en lo que es el estudio del patrimonio español. Pero queda muchísimo por hacer. O sea, por ejemplo, bueno, voy para atrás primero un poquito con algunos de los ejemplos de estudios que ha habido sobre vidrieras en España. Realmente en España, a diferencia de otros países de Europa, nunca hemos tenido publicaciones. Desde el siglo XIX hay muchísimas en el resto de Europa específicas sobre vidrieras, tocando muchos aspectos, ¿no? En España es poquito, realmente muy poquito lo que tenemos. Y pues bueno, en la Catedral de Toledo hay algunas cosas interesantes. En la de León, lógicamente, es la catedral con, digamos, bastantes estudios realizados. Me llama mucho la atención, por ejemplo, siempre le he tenido bastante afecto al tema de Cayo Jesús Fernández, ¿no?, que realizó fue después de la guerra, ¿verdad? O durante, cuando empezaba, exactamente. Dibujó pues muchísimas de las vidrieras de la catedral, con lo cual luego se publicó un libro. Pues bueno, esto es un tema muy interesante, ¿no? El incidir en la conservación preventiva, en el sentido de, pues bueno, si sabemos lo que tenemos, por lo menos somos conscientes de lo que hay, podemos conservarlo, podemos difundirlo. Cuando hablamos de inventarios,
serios ya, catálogos serios de vidrieras en este país. Básicamente en España, bueno, a nivel europeo mundial existe una asociación internacional que se llama el Corpus Vitrearum, es el cuerpo de vidrieras se creó en los años 50 pues básicamente para el estudio de las vidrieras de Europa, luego se extendió a otros países. En España se crearon dos ramas, ¿no? Una el Corpus Vitrearum en España y otra la catalana. Y los inventarios oficiales que se han hecho, pues como podéis ver ahí, en el año 69 se estrenaron las vidrieras de la Catedral de Sevilla, en el 73 las de Granada, y ya no se ha publicado nada más. O sea, como veréis, desde el 73 hasta la fecha, la Catedral de Ávila, la de Salamanca, la de Astorga, muchísimas catedrales no tienen un estudio serio sobre su patrimonio vidriero, ¿no? En Cataluña, sin embargo, pues sí que se ha avanzado muchísimo más. De hecho, ya se ha cerrado todo lo que es el estudio de la vidriera hasta el siglo XVI y han comenzado pues ya con periodo posterior, ¿no? A partir de... existe una serie de estudios dispersos que no los niego en absoluto, al contrario, estudios interesantísimos, los cuales no forman parte de este corpus vitrearum, pero que sí que nos pueden dar una indicación de esos esfuerzos aislados que se han realizado hasta la fecha. Desde Arcobe lo que estamos intentando también es un poco aunar esfuerzos a toda la gente que estamos trabajando desde hace años en este campo, pues que nos coordinemos, que trabajemos juntos, que intentemos aunar esfuerzos y remar en la misma dirección. Ha habido pues estudios muy interesantes. Hace unos años se publicó un libro muy interesante sobre las vidrieras de la Catedral de Segovia, que han sido o están a punto de ser restauradas ya, de finalizar la restauración, otro sobre la Catedral de Burgos, sobre las vidrieras. Y pues más ejemplos de publicaciones que han salido, que me disculpen los que me estoy dejando alguna publicación fuera, pero hay bastantes, o sea, no es que no... hay más cositas por ahí, libros interesantes, artículos, lógicamente. Por ejemplo, las vidrieras de Huesca o las vidrieras de Bilbao, vidrieras de Madrid. Son esfuerzos, como digo, individuales, que no tienen una coordinación generalmente por un organismo que siente una estandarización, ¿no?, de lo que sería cómo hacer estos estudios. Luego están, por ejemplo, los planes directores. Las catedrales de España pues cuentan con un plan director, todas, pero las vidrieras en concreto, algunas sí que lo tienen, pero no está disponible, digamos, para que la gente pueda consultar los planes directores de vidrieras, ¿no? Que hicimos Miquel y yo hace unos años en la Catedral de Vitoria, por suerte lo hemos logrado que la Catedral de Vitoria lo cuelgue en su página web y pues está disponible, es todo el plan director, es un tocho enorme. Pero sería interesante que otras catedrales se animaran a publicar sus planes directores, si existen realmente. Como cuarto aspecto a mejorar o a tratar, y para mí es muy importante, insisto, el orden no tiene por qué ser exactamente pero sería la creación de departamentos de intervención en vidrieras en los diferentes institutos, centros nacionales o autonómicos, que se dedican a la conservación del patrimonio, ¿no? Existe, desde el IPC, lógicamente, que es el Centro Nacional, hasta, el de Andalucía, el de Cataluña, el de Valencia, y cada autonomía tiene un centro de conservación, pero no tienen un departamento específico para vidrieras. Esto es soñar mucho, ¿no? Pero existe un departamento de otros muchos soportes. Entonces, yo apuesto porque ojalá en algún día, cuando tengamos el grado y hayamos formado profesionales, de verdad, pues podamos disponer de un departamento también de vidrieras en el IPC y en todos los demás institutos, ¿vale? Luego, otro tema también esencial es la formación y concienciación de los responsables de la gestión, supervisión y difusión de nuestro patrimonio vidriero. Aquí me refiero, todas aquellas personas que de alguna manera están vinculadas directamente o involucradas en lo que sería la protección, el estudio de los edificios históricos, ¿no? Yo me he encontrado, todas estas son fotos que he ido sacando con los años y han mejorado mucho las cosas. Os pongo imágenes desastrosas porque esto es con lo que yo me encontraba desde los años 90,
y en adelante, pero por suerte muchas de estas obras que nos encontrábamos en este estado pues han ido mejorando y se han ido restaurando, más lentamente de lo que nos hubiera gustado seguramente, pero no ha habido la suficiente preocupación por parte de las instituciones, las personas que tomaban las decisiones por atacar estos temas, ¿no? Lo de la Catedral de Salamanca que os he mencionado es un ejemplo pues, importantísimo. Situaciones de todo tipo que nos hemos ido encontrando los que, pues bueno, hemos ido por las vidrieras. Esto, por ejemplo, aquí a la izquierda, esto es en la fachada principal de la Catedral de Astorga. Estaba así, ya no lo está, pero estaba así. Y pues bueno, un montón de situaciones de chorreado con arena en edificios que no se protegen las vidrieras, nidos de pájaros, excrementos, aquistalamientos de protección totalmente nefastos. Pues bueno, este de aquí, este otro de aquí. Tema de los focos es un tema que yo también me lo tomo muy a pecho porque pienso que es desastroso lo que se hace con los focos en el interior de las iglesias y catedrales muchas veces. Y bueno, pues situaciones un poco que dan mucha pena ver lo poco, pues bueno, la poca supervisión que ha habido por parte de arquitectos, a menudo aparejadores y gente que está, pues bueno, a cargo de este tipo de edificios históricos, ¿no? Sobre todo los que tienen vidrieras. El tema de los focos, como digo, insisto, es una plaga para mí que impide muchas veces, esta mañana lo hemos podido comprobar en la Catedral de León, pues bueno, que hay mucho que mejorar y tiene que haber más diálogo con los arquitectos y con las personas que se dedican a la colocación de estos focos, porque es verdad que impiden muy a menudo la correcta visualización y disfrute de estas obras. Bueno, la protección legal de las vidrieras. Este también es otro tema que, a veces comentándolo con gente, pues bueno, es necesario realmente que exista una protección efectiva, una protección legal me refiero, en la cual no queden las vidrieras incluidas de forma ambigua, pues bueno, queda protegido el edificio y todo su mobiliario o todos sus bienes inmuebles, pues, hace falta especificar bastante más, no podemos tener esa vaguedad un poco en el tema de las vidrieras. Si uno se lee, por ejemplo, la Ley del Patrimonio Histórico Español del 85, con su Real Decreto de Desarrollo Parcial de la Ley, en fin, para empezar existe una gran confusión, lógica también en cierta parte, sobre si son las vidrieras bienes muebles, si son bienes inmuebles. Pues bueno, son las dos cosas, hay vidrieras que son bienes muebles, hay vidrieras que son bienes inmuebles, pero los catálogos que existen hasta en la actualidad, sobre todo los institucionales, los del IPC, por ejemplo, los del Ministerio de Cultura, hay un desconocimiento tremendo sobre cómo incluir las vidrieras, dónde y qué hacer con ellas, ¿no? Realmente, pues no, ya veis ahí, o sea, no hay prácticamente vidrieras incluidas en el Inventario General de Bienes Muebles del Ministerio de Cultura, es nada lo que hay. Y luego llegamos pues un poco a lo que estamos aquí, al fomento de reuniones, foros y debate sobre vidrieras. Es esencial, absolutamente esencial que continuemos en la línea de crear este tipo de encuentros en los cuales divulguemos, hagamos intercambio de conocimientos, jornadas, seminarios, congresos, charlas, cursos, todo eso. Desde Arcobe vamos a empezar a luchar cada vez más, estamos en ello, lógicamente, por fomentar. Tenemos una comisión de formación, tenemos una comisión de difusión y bueno, pues vamos a seguir en esta línea, ¿no? En España no es que no haya habido, pues bueno, tampoco ha habido muchísimos congresos o reuniones sobre vidrieras, pero ha habido bastantes. Disculpadme si me he dejado algunas, son las que yo recordaba así como un poco, pues bueno, hasta el año 85, que fue la primera vez que se celebró un fórum del Corpus Vitarum en España, hasta pues la última del año 22, que fue en Barcelona, también del Corpus Vitarum. Ha habido diferentes reuniones de diferentes tipos, de diferentes enfoques, unas tocando vidrio y vidrieras, otras más a lo mejor de carácter histórico, pero bueno, ha habido esfuerzos interesantes, ¿no? Y cursos también, cursos, jornadas, charlas, seminarios, webinars, todo eso, cada vez es más frecuente encontrarnos con reuniones relacionadas con las vidrieras o en las cuales las vidrieras han encontrado un hueco, ¿no?
Por ejemplo, Arcobe ha conseguido crear un vínculo con la Escuela del Patrimonio Histórico de Nájera desde el año 18, en el cual empezamos a hacer cursos en la Escuela de Nájera, ¿no? Y la semana que viene arranca una semana. Y pues bueno, es muy importante. Queremos todavía, buscamos más involucración, más participación del IPC en el tema de vidrieras, pero es un paso muy importante, el cual, pues bueno, hayamos tenido ocasión de celebrar estos encuentros, ¿no? Con las publicaciones pasa lo mismo. He comentado un poco al principio publicaciones específicas, más hablando sobre inventarios, pero lógicamente hemos de fomentar que la gente, los que trabajamos en este campo, desde el aspecto, ya sea desde la química, ciencia, física, ingeniería o restauradores, conservadores, vidrieros, pues historiadores, que publiquemos, que transmitamos nuestro conocimiento. Si no lo hacemos así, no nos quedamos, la información se queda en los talleres o en los laboratorios donde se ha generado. Entonces, pues bueno, hay publicaciones interesantes, algunas, por ejemplo, del siglo XIX, como podéis ver ahí, otra, por ejemplo, de un inglés, Charles Hitchcock, que a finales del XIX, principios del XX, recorrió muchos países, escribió varios libros, y bueno, escribió uno sobre las vidrieras de España y de Flandes, que es un inventario realmente muy interesante. Otras publicaciones que han salido, todas muy interesantes a lo largo de los años, ¿vale? Aquí ya no son tanto inventarios, son más publicaciones pues, de diferentes tópicos relacionados con las vidrieras. Pues la Cartuja de Miraflores, el monasterio de Pedralbes en Barcelona, las tablas de vidriero, ¿no? de la Catedral de Girona. Ha habido cada vez, y esto es un dato muy positivo, cada vez contamos con más publicaciones, ¿no? Yo cuando he estado reuniendo un poco esta información, pues digo, pues la verdad es que sí que hemos mejorado bastante en los últimos 30 años. Queda mucho por hacer, pero hemos logrado, pues bueno, que cada vez se nos oiga más y cada vez haya más interés por el tema de las vidrieras, ¿no? Vale, esto por lo que respecta a publicaciones específicas sobre vidrieras. Bueno, sí, luego esto es otro tema también vinculado con esto. La relación de los proyectos en vidrieras, proyectos en intervención en vidrieras y su supervisión, la supervisión de las intervenciones realizadas, mediante direcciones técnicas realizadas por profesionales competentes. Realmente es muy nula o escasa prácticamente lo que es la supervisión. Primero, la redacción del proyecto. La redacción del proyecto, muchas veces los que trabajamos en este campo nos quejamos muchas veces de quién ha redactado esto. Se sugieren cosas que se desemplomarán todos los paneles, se tratarán con no sé qué. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿quién está redactando estos proyectos, ¿no? ¿Quién está detrás de...? Muchas veces hay un copia-pega de cosas que no tienen ni sentido, y luego, una vez sale el proyecto, el supervisar quién lo está ejecutando, cómo se está ejecutando, es importantísimo también. Entonces, pues bueno, no existe realmente... La Junta de Castilla y León tuvo durante unos años la figura de un supervisor en temas de vidrieras, luego ya dejó de haberlo, pero es muy raro, digamos, que uno de los centros de conservación de este país pues tenga la figura de alguien que supervise, especializado en vidrieras. Vale, inspecciones periódicas. Aquí ya entramos un poco en tema de, pues casi de conservación preventiva, lógicamente, pero sería muy importante que, como parte de un plan de conservación preventiva, pudiéramos supervisar, revisar periódicamente el estado de nuestro patrimonio vidriero, antes, durante y después de su intervención. Esto se realiza muy poco, como ya sabemos. En general, casi todos los conservadores, restauradores, aspiramos a que después de que la obra haya sido terminada, pues haya una supervisión cada X tiempo. Y es muy infrecuente que realmente esa supervisión de cómo están esas obras pues se lleve a cabo. Y eso sería importantísimo el poder pues implementarlo, ¿no? Nos encontramos con situaciones de todo tipo en edificios históricos por falta de una inspección, de una supervisión, de ver un poco qué está pasando ahí arriba. Entiendo que las vidrieras, pues sí, a veces no es fácil su acceso, pero es importante frenar los daños a tiempo antes de que vayan a más.
pues bueno, condensaciones, fracturas de elementos metálicos, de acristalamientos de protección, pues bueno, pérdida de masillas, pérdida de morteros, invasión de elementos vegetales sobre la vidriera, de todo, ¿no? Todo esto se puede frenar a tiempo si hay una inspección relativamente periódica, y sobre todo realizada por gente especializada, que eso es importantísimo. Bueno, otro tema también esencial es el de acercar las vidrieras al gran público. Muchas veces nos quejamos de que las vidrieras son las grandes desconocidas, que la gente no las conoce, que no existe suficiente interés por ellas, pero claro, también está en nuestras manos el saber acercarlas a la gente, el saber llevarlas. Esto que estamos haciendo aquí, por ejemplo, es una manera de intentar acercar este arte que todos amamos tanto, pues acercarlo al gran público. Cuando digo el gran público me refiero al público en general, no a los especialistas en historia de la vidriera o en conservación y restauración. Entonces, pues bueno, esto para mí es importante, que se incluya la vidriera en museos, en exposiciones, en audioguías, en rutas guiadas, formar guías, lógicamente, artículos, trípticos, todo eso para mí es esencial y forma parte de un poco lo que es el acercar la vidriera al gran público, desde bolígrafos y chapas y pins y toallitas y paraguas y todo lo que queráis, todo eso ayuda un poco a difundir este arte, divulgarlo. Esto lo escribí también hace muchos años, por ejemplo, pero decía yo hace años, uno de los problemas para dar a conocer nuestra profesión y las vidrieras es a menudo la gran distancia a la que se encuentran y por tanto su limitada accesibilidad. En ese sentido, es muy importante acercar las vidrieras a la gente en los propios edificios, formando los propios guías locales mediante señalética, libros, audioguías, venta de objetos, circuitos y visitas guiadas por las terrazas, triforios, plataformas, etcétera, y lo mismo para aquellas vidrieras situadas en los museos. Sería esencial organizar charlas, actividades para los visitantes. Por otro lado, los profesionales que trabajamos en las vidrieras hemos de aprender a transmitir mejor nuestro conocimiento, culpa nuestra de todos, y nuestra pasión por este arte. Y para ello es importante dejar constancia escrita de las cuestiones más interesantes y novedosas de nuestro trabajo, estar presentes en charlas, debates, congresos, seminarios, radio, televisión, organizar jornadas de puertas abiertas, etcétera. Todo eso forma parte del ciclo de difundir y lanzar la vidriera hacia adelante. O sea, está en nuestras manos el propulsar esto más. Las vidrieras pueden ser disfrutadas como cualquier otro arte y de hecho muchos países, pues bueno, tienen museos dedicados específicamente a la vidriera. En Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en cualquier país, en el Reino Unido, existen museos grandes, muy grandes, con mucha cantidad de vidrieras y se visitan como cualquier otro museo. En España tenemos algunos ejemplos muy interesantes, quizá uno de los más importantes, pues bueno, sea la colección de vidrieras de La Granja, ¿no? Si no habéis ido, os recomiendo encarecidamente que os acerquéis a La Granja San Ildefonso. Hay una colección de obra de Maumellán absolutamente espectacular, pero no es lo único, hay bastante más. Tenemos en el Museo de Arte de Cerdanyola de Barcelona también, el Museo Nacional de Arte de Cataluña también en Barcelona, el Museo del Modernismo en Cataluña. Hay bastantes museos que incluyen la vidriera como parte de su colección, el museo, por ejemplo, del vidrio cristal de Málaga también es un exponente bastante interesante que lleva ya unos años, pues bueno, apuestan tanto por el vidrio objeto de forma como por la vidriera. Es también un museo, que recomiendo visitar. Y luego tenemos vidrieras, obras ya casi únicas en diferentes museos de España, que a lo mejor tienen una vidriera o dos o tres expuestas. Y cuando digo una vidriera es un panel de vidriera, ¿no? Una parte de una vidriera generalmente. Pero, pues bueno, está la Fundación Lázaro Galdeano, que tiene una obra muy interesante, el Museo Arqueológico Nacional, que hasta donde yo sepa solo tiene ese panel, el Museo Nacional de Artes Decorativas en Madrid, por ejemplo, el Museo de la Santa Cruz de Toledo tiene una vidriera renacentista espectacular, el Museo do Povo Galego en Ourense también, el Museo Provincial de Ávila son fragmentitos, obras muy pequeñas o únicas, pero bueno, ya es algo. El Museo de Arte de Girona, de la Catedral, por ejemplo, la Catedral de Valencia, el Museo Diocesano de Barbasto de Monzón, el Instituto Valencia Don Juan de Madrid, el Museo de la Catedral de Tarragona. O sea que hay fragmentitos. En la página web de Arcobe, de hecho, elaboramos un documento con vidrieras conservadas en museos en España, que os lo podéis descargar, está en PDF, y si alguna vez queréis viajar por la geografía nacional visitando museos con vidrieras, pues bueno, ahí
y seguramente nos hemos dejado fuera cosas, pero... Y bueno, luego está también un tema muy interesante, que es el de exponer, y todo esto vuelvo a enlazar con lo que decía antes, de que nosotros somos los responsables de transmitir este arte. Pues bueno, el exponer las vidrieras después de su restauración, esto es importantísimo. Si la gente las subimos allá arriba y no las llegan a ver a pie de edificio, pues bueno, nos estamos perdiendo una ocasión excepcional, ¿no?, para que puedan apreciar realmente la belleza de estas obras. En la Catedral de Jaén, por ejemplo, José Luis Camacho, que lo tenemos aquí en la sala, restauró todas las vidrieras de la Catedral de Jaén, y antes de subir a una de las vidrieras, pues bueno, la tuvo expuesta en la catedral. En la Catedral de Ávila también, pues bueno, se expusieron una de las 4 lancetas estas tan preciosas de finales del XV, y bueno, ha habido muchos ejemplos. En la Catedral de Huesca también uno de los rosetones del XVI quedó expuesto antes de subir, la de Segovia, la de Sevilla, hace muchos años yo también expuse ahí unas de Enrique Alemán, pero pues bueno, con los medios que había entonces. Y luego está también, disculpadme si he sacado algunas fotos de algunos de vosotros, si no he pedido permiso, pero me di cuenta a posteriori, el tema de formación de guías y visitas guiadas. Esto también es esencial. Cada vez, por suerte, empezamos a contar con más especialistas que están participando un poco en lo que son visitas guiadas a monumentos con vidrieras, ¿no? La de Catedral de Segovia tiene sus visitas regulares, la de Sevilla, por ejemplo, son 2 ejemplos muy interesantes, y luego hay pues varias personas dentro de nuestro gremio, todas socias de Arcovia, casi todas, que bueno, pues que regularmente han dado charlas en edificios, en catedrales, en museos, sobre el patrimonio vidriero, y esto es muy importante, las charlas especializadas. Otros ejemplos, pues bueno, de difusión del arte vidriero muy interesante, pues el Sueño de la Luz de la Catedral de León, que me imagino que una gran parte del público aquí seréis de León. Pues bueno, el Sueño de la Luz fue un proyecto cultural interesantísimo que se creó en el 2006 y que consistía en visitas guiadas diurnas y nocturnas a la catedral y a las vidrieras. Por desgracia, pues bueno, tuvo que acabar con muchas otras iniciativas, pero dejó una huella muy importante, y yo creo que asentó las bases un poquito de lo que se puede potenciar, ¿no?, en vidrieras. Yo creo que la Catedral de Sevilla se sumó un poco a esto, por ejemplo, a raíz de esta iniciativa. La Catedral de Sevilla, por ejemplo, creó el año pasado, creo que fue, una exposición, Lumen de Lumine lo llamaron, y publicaron un catálogo sobre un poco todo lo que había sido la conservación y restauración de las vidrieras en los últimos 20 años. Bueno, es otra iniciativa también muy interesante, ¿no? Y me estoy dejando fuera seguramente otras muchas más, pero estas iniciativas son muy importantes para poder avanzar, ¿no?, en lo que es transmitir la vidriera al público general. Otro tema también que siempre me ha preocupado es un poco el del almacenaje, musealización y reutilización de fragmentos o vidrieras descontextualizadas. En España, como en muchos países, tenemos pues, un patrimonio bastante importante, y muchas obras están absolutamente descontextualizadas, o bien han acabado en cajones, con suerte, en cajones en algún edificio donde, bueno, ahí están, o, bueno, en un caso más excepcional, por ejemplo, en la Catedral de Sevilla hay una vidriera, esta de aquí de la izquierda, con fragmentos. Esto ahora lo miraremos más en detalle. En la vidriera de fragmentos, o vidriera Macedonia, como lo llaman en Francia, es una manera de, por lo menos, de reunir esos fragmentos. No sé si lo habéis visitado, pero en la Catedral de León tenéis el museo, la sala de los vidrios, se llama así, ¿verdad?, que hemos estado estos días, y pues bueno, es otra iniciativa interesantísima, muy importante. Yo, durante estos últimos 30 años, viajando por la geografía nacional, pues bueno, te encuentras con fragmentitos, obras totalmente descontextualizadas, en estado absolutamente lamentable, que realmente ahí ya no pintan nada. O sea, ya poco es el disfrute que pueda tener esto, o poco es el uso de este tipo de obras ya fuera de contexto. Entonces, en muchos casos, no digo que sea la situación siempre, pero en muchos casos nos podemos plantear su musealización y, de alguna manera, pues bueno, su difusión al gran público, bajándolas a un contexto donde puedan ser disfrutadas mejor.
El tema de almacenaje, esto ya entramos en conservación preventiva, ¿no? Pero es también muy importante y hemos de incidir un poco en si vamos a conservar fragmentos, obras que no tienen en este caso son ya obras muebles, ¿no? Pero que no tienen una función en un edificio, pues bueno, hemos de cuidar mucho lo que es todo lo que es su almacenaje en condiciones adecuadas, y en la Catedral de León sí que habéis trabajado bastante también en este tema, lo cual es muy interesante. En el Museo, por ejemplo, Provincial de Ávila, hay una serie de fragmentos de vidrios del siglo XVI. Pues bueno, hay más bandejas, hay como 4 o 5 bandejas con vidrios del XVI, ahí están. Creo que están en sala, o sea que se pueden visitar normalmente. Lo que os acabo de mencionar del Museo de la Catedral de León tiene la sala de los vidrios, que es una iniciativa fantástica. Y luego pues está el otro tema que en España es muy poco frecuente, pero que en otros países es absolutamente común, que es el de reunir muchos de estos fragmentos en paneles, que los pueden llamar paneles de anticuario cuando tiene un cierto sentido la cosa, o paneles macedonios o de Macedonia cuando no tienen nada que ver unas cosas con otras, ¿no? Pero bueno, es otra manera. Hay cientos de vidrieras por el Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania, simplemente formadas por fragmentos de obras que, en mi opinión, están mejor que en un cajón, pero es mi opinión. En el Reino Unido, por ejemplo, pues como digo, hay muchísima vidriera de este tipo, y un ejemplo espectacular es el de la vidriera de la fachada principal, la fachada oeste de la Catedral de Winchester, por ejemplo, que está toda formada por restos de vidrios de los siglos XIV y XV. Es otra idea, a la gente le encanta esta vidriera, pues ¿por qué no? El tamaño es increíble de esa vidriera. En Francia también han hecho bastantes experimentos, igual que en muchos países, con una iglesia que quedó totalmente, o sea, que se tuvo que derruir, digamos, antes de la guerra, después de la Segunda Guerra Civil. Esta iglesia es muy interesante, la de Juana de Arco, en Rouen. Y todas las vidrieras del siglo XV las trasladaron, todas, fijaros, es mucho, hay más de las que veis ahí, las trasladaron a un edificio de nueva creación, totalmente nuevo. Es otra posibilidad, o sea, esas vidrieras del siglo XV están insertadas, pues bueno, como hayan considerado necesario, pero es otra manera de que la vidriera, darle una segunda vida. Esa iglesia tuvo que ser derruida. Entonces, pues bueno, si ya no tiene un continente, pues por lo menos que la vidriera pueda tener una segunda vida, básicamente. Luego está el tema otro tema que en España prácticamente no, esto lo miramos con muy malos ojos en general, pero que en otros países lo ven de manera muy normal, que es la fusión entre la creación artística y utilizando fragmentos antiguos totalmente fuera de contexto. Pues bueno, hay muchísimos ejemplos, solo os pongo 2 imágenes para que veáis que bueno, aquí ha habido lógicamente una idea artística, igual que en la otra, de utilizar fragmentos medievales en ambos casos para crear una obra nueva. Esto en otros soportes se llevan las manos a la cabeza y dice, hostia, qué barbaridad. Bueno, está sucediendo y sucede muchísimo en muchos países. Es otra de las opciones para seguir manteniendo vivo este patrimonio, no digo que sea la única. Y luego ya por último está el tema de los planes de emergencia, que pues bueno, a raíz de lo que pasó en la Catedral de Notre Dame en París, pues muchas catedrales se han actualizado un poquito, se han puesto un poco más al día en sus planes de emergencia, en ver un poco cómo actuar lo más rápidamente posible. Este fue un caso, por ejemplo, que en la Catedral de Soissons, no sé si se pronuncia bien, en Francia, pues bueno, un vendaval derrumbó totalmente el rosetón y hubo que actuar. Pues bueno, hay imprevistos que por suerte, pues bueno, pueden ser más o menos. Yo en la catedral en la que trabajo hemos tenido varios imprevistos de tormentas fuertes que han tirado abajo algunas vidrieras y hemos tenido que actuar de emergencia. Entonces, eso hay que tenerlo un poco también preparado, lógicamente. Es muy importante contar con planes de emergencia y gestión de riesgos. Existe un Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en el Patrimonio Cultural, redactado por el Ministerio de Cultura, el IPC,
en el 2015, si no recuerdo mal, en el cual pues, bueno, se establecen medidas preventivas y se planifican los recursos que permitan actuar en una situación de emergencia, evitando con ello mayores pérdidas. En la Catedral de León, pues bueno, conocéis perfectamente lo que pasó en el año 66, el incendio famoso que destruyó pues todas las techumbres, y por suerte el daño más o menos quedó contenido, pero a raíz de lo que pasó en París, pues es verdad que ha habido una mayor concienciación en este sentido. En España, por ejemplo, bueno, Catedral de Oviedo, aquí tenemos a Isaac, que está haciendo su tesis doctoral sobre las vidrieras de la Catedral de Oviedo. También ha habido muchos destrozos y es muy... Pues bueno, hemos de ser conscientes de que muchas de estas vidrieras que se han perdido, es que realmente nada de esto se ha recuperado, o sea, y esa es la lástima, que muchos otros países sí que han logrado recuperar parte de su patrimonio vidriero. Y pues bueno, son casos, como veis, bastante graves, ¿no? de destrucción brutal del patrimonio por guerra, en este caso guerra civil, la mayoría. Esto me lleva, pues bueno, a lo de los planes de emergencia. En el caso de las vidrieras, que es a lo que estamos aquí, ¿no? Es muy importante disponer de un plan específico, o sea, no nos vale a las vidrieras que haya un plan general para el edificio, necesitamos contar con un plan propio. En la Catedral de Canterbury, por ejemplo, donde trabajo, pues bueno, sí hay un plan específico con instrucciones clarísimas para todos los trabajadores, para los bomberos y para las fuerzas de seguridad sobre el tema vidrieras, ¿no? Pues bueno, las fases de respuesta. No sé si os recordáis lo que pasó en la Catedral de Puerto Príncipe, en Haití, también con el terremoto, pues bueno, destrucciones brutales. Esto es la Catedral de Troyes, en Francia, cuando antes de la guerra, creo que de la primera, no estoy la primera o segunda, no estoy segundo, desmontaron todas las vidrieras, como pasó en muchos países de Europa. En España no llegamos a ese punto. En Francia, Alemania, Bélgica, el Reino Unido, desmontaron kilómetros y kilómetros de vidrieras antes de que empezaran a caer las bombas. Pues bueno, aquí por desgracia no llegamos a tanto, pero se perdió mucho en la Catedral de Toledo, en la de Oviedo, como decíamos, por ejemplo. Entonces, pues bueno, el tema de vidrieras, como digo, es muy importante disponer de indicaciones claras de dónde están las vidrieras, su datación, un plano mapa claro para quienes tengan que actuar de emergencia, si es posible el desmontaje o no, las medidas de protección de ser necesario, en fin, estar un poco alerta de que esto puede pasar. Esto fue, por ejemplo, en el Reino Unido, desmontando vidrieras antes de que empezaran los alemanes a tirar bombas. O sea que sí, cayeron muchas bombas, pero por suerte las más antiguas, las del 13, 14, 15, pues bueno, las habían desmontado ya. Esto es lo que recordaréis todos del 2019, ¿no? De la Catedral de Notre Dame en París. Es muy importante a raíz de esto que los cuerpos de seguridad y especialmente los bomberos estén muy familiarizados con el edificio, cómo acceder a diferentes partes del edificio, desde dónde, cuáles son las vías pues bueno, para llegar a diferentes zonas del edificio, que estén familiarizados. Y con el plan de emergencia que hemos redactado, lógicamente, que hagan frecuentes simulacros. Esto no es solo en vidrieras, en general es práctica común hacer simulacros parte de los bomberos en edificios históricos, tener una selección de cuáles son las obras más importantes que habría que salvar, si hay que salvar algo, y pues, lo que se puso muy de evidencia en París, por ejemplo, lo de los bomberos tenían muy claro que había que evitar proyectar agua sobre las vidrieras, porque con la temperatura a las que estaban, si proyectaban agua, pues lógicamente pues iban a reventar los vidrios. Vale, y ya por último, y luego ya después de esto es la carta de Nájera, hablaré un poquito de ella. Básicamente de Alcove, pues ya habéis oído bastante y no quiero tampoco, pero simplemente recordar que si nos asociamos tendremos más fuerza. Entonces la unión hace la fuerza, esa frase es que no, pues bueno, está perfecta para lo que estamos intentando lograr aquí. Hasta ahora el colectivo vidriero estaba muy, pues bueno, cada uno iba por su cuenta. En general no había, a mí me sorprendió mucho cuando empecé en esto, pues a mediados de los 90, que realmente no existiera una asociación o algo, y siempre lo tuve en la cabeza que quería que, pues bueno, que nos asociáramos de alguna manera los que estábamos en esto.
Por cierto, ahora que veo un código QR ahí, al final de la presentación he puesto 2 códigos QR con la carta de Nájera, porque alguien preguntó si no la teníamos en papel. No hemos llegado a tanto, pero la tenéis para descargarla en el código QR que ahora tendréis en pantalla, ¿vale? En Arcobe hemos logrado mucho, y esto es una pequeña inciso sobre lo que hemos logrado en los últimos años. Hemos llegado a los 80 socios, entre los cuales pues contamos con vidrieros, historiadores, químicos, conservadores, restauradores, 2 socios institucionales, la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Barcelona, por ejemplo, y la Asociación de les Arts del Vidre de Barcelona también. Contamos con socios de varias nacionalidades y residiendo en diversos países: España, Alemania, Inglaterra, Escocia, Francia, Argentina, México, Italia, Estados Unidos. Enhorabuena a todos los que nos estáis apoyando y nos habéis apoyado. Hemos creado pues varios grupos de trabajo, bastantes, uno de difusión, otro de formación, otro de inventario y catalogación, glosario, relaciones públicas e institucionales. Hemos creado recientemente uno para la creación de estudios de grado, y aparte contamos con Arcobe la revista, que yo la considero como otro grupo de trabajo por todo el esfuerzo que conlleva y que lo lleva nuestra vicepresidenta Silvia Cañellas. Y estamos presentes en muchas redes sociales, o sea que si nos seguís, pues mejor, porque cuanto más apoyo, pues más lograremos. Vale, esta es un poco sobre la carta de Nájera. No voy a leer la carta de Nájera, pues son 15 folios, si no recuerdo mal, pero sí que un poco quería destacar los puntos principales y cómo nace, por qué. La titulamos la carta de Nájera sobre vidrieras emplomadas. Emplomadas, pues ahora veréis por qué, porque es lógico, ¿no? Porque no vamos a tocar todos los tipos de vidrieras que hay, ¿no? Pero esta carta, o esta iniciativa más bien, nace durante el curso que se creó en el IPC en Nájera, o sea, el curso organizado por el IPC y Arcobe en la Escuela de Nájera, en septiembre del 2023, o sea, justo el año pasado. Y muchos de vosotros estuvisteis ahí, o sea que... entonces, pues bueno, es un esfuerzo común de todo el colectivo que estamos en este campo. Y bueno, pues fue redactada por toda una serie de profesionales que trabajamos en esto, ¿vale? Ese fue el arranque. Nació como una iniciativa de Arcobe, lógicamente, somos los promotores de esa carta. Intentamos, y esto lo pongo entre paréntesis, intentamos lograr el apoyo del IPC, pero bueno, tampoco se logró. Dijeron que eso era más una iniciativa de Arcobe, lo cual fue una lástima. Yo creo que perdieron ahí una oportunidad buenísima para haber apoyado una iniciativa que pensamos que es absolutamente esencial, es el contar con unas pautas de intervención y los principios de intervención, ¿no? Es el primer documento que existe en español sobre el tema vidrieras. Y su objetivo es el de servir como documento de referencia para historiadores, conservadores, restauradores, vidrieros y en general todos aquellos organismos, entidades e instituciones oficiales vinculadas de alguna manera a los bienes culturales y en particular pues a las vidrieras, ¿vale? La Carta de Nájera no pretende ser un manual de conservación y restauración, ni mucho menos, ni ofrecer unas pautas generales consensuadas. Alguien puede no estar de acuerdo con quizá algunos de las propuestas de la carta, pero para eso estamos trabajando en esto, o sea, para un poco entre todos llegar a un documento que aúne lo que la mayoría podemos considerar que es cómo se debería de un poco de intervenir en este campo. Y ha sido redactada, lo que os comentaba, principalmente para vidrieras emplomadas, ya que estas son la mayoría de las obras existentes en esta especialidad que llamamos vidrieras. Una gran parte de la información de este documento es lógicamente reciclable o válida para otro tipo de tipologías, que no las he puesto incluir en este documento, pero se podría redactar otro documento para vidrieras de hormigón, para vidrieras de alabastro, para vidrieras de hojalata, para vidrieras de... En fin, hay muchas tipologías. Sobre los precedentes de la Carta de Nájera, básicamente existían solamente un documento, que es parte 1 y parte 2, que fue redactado por el Corpus Vitrarium y por ICOMOS. Pues el primero fue en el 87, que no era bastante ambiguo, y luego en el 2004 se redactó una segunda parte, que bueno, ya da un poquito más de indicaciones, pero en mi opinión se queda bastante tibio, con unas intenciones, una declaración de buenas intenciones, pero sin
sin profundizar mucho, ¿no? Yo creo que en la Carta de Nájera es un poco lo que hemos logrado, el profundizar mucho más en cada uno de los aspectos de las vidrieras, ¿no? Uno de los principios, con esto creo que abre la Carta de Nájera, si no me equivoco, y a mí me parece esencial que no se nos olvide nunca, es que las vidrieras son equiparables a todos los efectos, a cualquier otra forma de expresión de arte plástico y por lo tanto han de ser estudiadas, restauradas y protegidas por la legislación, los organismos competentes en patrimonio, de la misma forma y en igualdad de condiciones que el resto de los bienes culturales. Esto tiene que ver porque hasta ahora hemos estado bastante dejados de la mano, hemos estado metidos en el cajón de las artes menores, las artesanías, las artes aplicadas, lo que sea, y pues no ha habido realmente un interés en este arte, ¿no? La Carta de Nájera cuenta con 7 capítulos, capítulos o bloques. Uno que son las características generales de las vidrieras. Insisto, no voy a leer nada más, simplemente que veáis que el contenido es bastante extenso. Pues bueno, las vidrieras en el contexto de las familias artísticas, qué entendemos por vidriera como bienes muebles o bienes inmuebles, usos y aplicaciones a las vidrieras, artes mayores, menores, decorativas, aplicadas, utilitarias, todo eso que os acabo de comentar. El segundo bloque está un poco dedicado al estudio, inventario y difusión de las vidrieras. El tercer bloque incide en la gran necesidad, que es lo que vengo comentando durante esta charla, de formar profesionales, tanto en la técnica y el arte de la vidriera como en conservación y restauración, como en historia, como en ciencias aplicadas a la vidriera. El capítulo parte 4 va sobre ya conservación y restauración, es quizá el bloque más importante. El 5, como veis, no me cabía todo, lo he hecho en letra muy pequeñita, pero básicamente es un poco ya en detalle, entramos a dar un poco de pautas, consejos sobre, las intervenciones más importantes que se llegan a hacer en vidrieras, y creemos que, al menos ahí tienen los que restauren vidrieras, tienen por lo menos un punto de apoyo. El bloque 6 es conservación de vidrieras en un contexto arquitectónico, lo que os comentaba de la importancia de las inspecciones regulares, monitorización ambiental, acristalamientos, mallas, todo eso. Y por último, el punto 7 trata sobre exposición y conservación de vidrieras en un contexto museológico. Este es un poco el contenido de la Carta de Nájera. No era mi intención para nada presentarla de otra manera, entonces simplemente lo que sí que os recomiendo es que os la descarguéis como queráis, con fotos o sin fotos, si se puede. Me imagino que a la distancia podéis, ¿no? Vale, genial. Lo hice bien grande porque pensaba que con eso creo que llegaréis. Entonces, espero que este documento tenga mayor difusión y que podamos entre todos contar con un documento nuestro propio para el estudio, la intervención y en las vidrieras, ¿vale? Yo creo que más o menos con esto he cubierto un poco lo que pretendía de la situación actual y presentando la Carta de Nájera. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por haber estado aquí. Yo lo veo como algo positivo y creo que además así se llevará a cabo. Eso como puntualización. Y ahora voy a la pregunta, voy a hacer rápido y acabo. Fernando, ahí hago la pregunta. Dime. Mira, mi cuestión es la siguiente. Yo me planteo, llevo años trabajando el patrimonio inmaterial y bienes inmuebles, y me planteo muchas veces la enorme dificultad en un término que tú has tratado, que es la accesibilidad a los bienes. Sí. En el caso de la vidriera es un ejemplo muy flagrante. La dificultad de acceso al bien hace que en muchos casos exista un desconocimiento total y profundo. Pero como pasa, a mí me ha pasado en el campo, estoy pensando en la campanería, la relojería, la organería, otras artes menores, otro tipo de artes más llamadas menores y que por tanto tienen esa dificultad. Mi pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto tú crees que los responsables de instituciones públicas, de monumentos de especial relevancia, estarían dispuestos a bajar de un andamio, a bajar de un vitral, una vidriera, para que eso estuviera al alcance de cualquiera? A mí me parece muy interesante el que expositivamente se restaure y se ponga temporalmente a disfrute del público la vidriera, pero ¿hasta qué punto eso se está llevando a cabo? Porque que yo sepa,
no hay una predisposición hacia ese campo. Y a lo mejor es quizá donde habría que empezar un poco a rascar. Esa es mi pregunta. Ya, no, eso es una... ¿Se oye? No, está apagado. Es una observación muy interesante. De hecho, pues la accesibilidad siempre ha sido un problema en nuestro campo. La idea de exponer vidrieras una vez restauradas en la nave del edificio, donde sea, pues es muy interesante, pero es verdad que bueno, desde que existen los acristalamientos de protección, los acristalamientos con cámaras o térmicos, pues es mucho más fácil. Y de hecho se está haciendo bastante en Europa, porque solo tienes que montar un andamio o una grúa, sacas el panel sin tener que picar mortero ni nada y lo puedes llevar a un museo o a una exposición. Ha facilitado mucho el llevarla a este tipo de sitios, pero es verdad que sigue siendo un tema bastante pendiente el cómo acercarla más, las que están ahí arriba. Se puede hacer con las bajas, por ejemplo, más sencillamente, pero sí, no es una respuesta fácil esa. Claro que lo que no se conoce es que no existe, ¿no? Exactamente, lo que decía en la charla, dice, si no lo conoces, no lo sé. Nada, Guzmán. Nada, respecto a esto, recordar que en el caso de la Catedral de León, paneles de las vidrieras de la Catedral de León estuvieron en la exposición de 2003 o 2001, la vidriera española en Madrid. 2001, creo, 2000, sí. Y estuvieron expuestos. ¿Y estaban introducidos en mortero o estaban ya...? No, eran paneles ya restaurados. Por eso. Se trasladaron y estuvieron en una exposición. Ahí sí que es un ejemplo, pero sí, es verdad. Muy insólito, pero... Sí, no se hace a menudo, es verdad. No, en España yo creo que ha sido la única vez. Sí. Yo una observación sobre ese tema, por ejemplo, donde yo trabajo en la Catedral de Canterbury, vieron una oportunidad de sacar dinero y de vender un poco su patrimonio. Desmontamos en el 2015, cuando yo empecé, unas vidrieras del siglo XII-XIII en la catedral y decidieron, pues bueno, el proyecto iba a durar como 8 años más o menos y decidieron hacer un tour con las vidrieras. Se las llevaron a la Getty en Los Ángeles, 6 paneles del siglo XII-XIII, o sea que... Y luego al Metropolitan de Nueva York, o sea, y eso les dio bastante, no lo digo por la parte económica, pero que era una manera un poco de sacarle un poco rentabilidad a esto mientras estaba, y eso pagó bastante del proyecto de restauración. Es otro tema diferente, pero bueno. Eso, sí. Ay. Tengo una pregunta por acá. Un segundo. Una observación más. Una observación. Se me está ocurriendo al hablar de este tema, cuando hice la tesis sobre las restauraciones del siglo XIX, bueno, el arquitecto que yo estudié, que fue como Bautista Lázaro, daba mucha importancia a todo el tema de las artes decorativas, a las hand crafts. Y en aquel momento, no es que lo haya estudiado al 100% todos los temas, pero se sabe que lo que se estaba haciendo aquí en León sí se llevó a otros sitios, ¿no? Sí, para conocer cómo se estaba restaurando. Entonces, sí se podría, se me está ocurriendo, lo lanzo así al aire, pero que no sé si sería factible o no, el recuperar como aquellas exposiciones nacionales que se hacían premios de cómo se estaba interviniendo en aquel momento, que se llevaban planos que se hicieron aquí en León de cómo se restauraban las vidrieras de la Catedral de León, incluso se llevaron algunos paneles y se veía, y daban premios a los mejores restauradores y se hacían todas las disciplinas, no solo en vidriería. Entonces, bueno, a lo mejor también sería una forma de dar a conocer un poco lo que se hace actualmente a nivel nacional y que se fuera cambiando de ciudades. Tampoco sé muy bien cómo se organizaban y si eso sería factible económicamente. Esa es otra. Pero bueno, sí que ahora que lo has lanzado, me estaba acordando que ya en el siglo XIX un poco hicieron un poco eso y daban a conocer lo que se estaba haciendo. De hecho, las exposiciones internacionales en muchos casos Claro, sí, muchísimas. Sí, allí en Barcelona hubo varias. Porque la de León fue allí, de hecho. Las de París, con todas las obras de Gruber. Pues, ¿una pregunta aquí? Sí, bueno, que respecto a lo que has dicho de crear un grado sobre restauración de vidrieras
No sé si es algo que os planteáis o para que después de grado os sale en mente el crear un máster que sea a lo mejor 2 años sobre vidrieras, porque al menos aquí en España sí es algo que los recién graduados echamos mucho de menos, el que sea un máster específico como para poder formarte más y profundizar más en que sea específico de restauración. Yo ahora mismo estoy cursando uno de conservación y prácticamente todos los que se imparten en España son o bien enfocados a la conservación o bien a la investigación más, pues eso, estudios más de laboratorio quizá, y como que nos falta, hablo por mí y me consta que en general a compañeras de promoción que he tenido y hablando con gente incluso de otras universidades y de otras escuelas, falta como esa especialización en restauración. Sí, no, es muy interesante. De hecho, cuando empezamos a plantearnos, bueno, la necesidad de estudios superiores en vidrieras, pues bueno, de alguna manera la idea del del máster, yo creo que la descartamos porque el máster, actualmente existe uno en Europa, en la Universidad de York, que es el único que existe. Y realmente mi experiencia con este tipo de másters, y sobre todo si fuera de vidrieras, es que ya tienes que venir con mucha formación para sacarle el máximo a ese máster en vidrieras. Por eso yo creo que debemos apostar más por el grado y luego, lógicamente, estoy totalmente contigo, luego ya, evidentemente, el máster. Pero yo creo que lo primero tiene que ser crear una cantera de una generación o varias generaciones de restauradores en vidrieras que tengan opción a incluso subespecializarse dentro de un máster o algo así. Pero lo del máster es que para mí es un poco engañoso. Yo creo que si se puede, porque, por ejemplo, en la Universidad de York aceptan a historiadores del arte, en el de muchos, de hecho, de lo que entran, o gente que no tiene prácticamente mucha experiencia en vidrieras, o vidrieros. Entonces es un colectivo muy diferente el que entra, y a mí me gustaría primero ir a la base, a lo que es el grado. Pero, claro. Yo misma tengo compañeros en clase que algunos vienen de antropología incluso. Sí. Que no, como que no cierro la oportunidad de que la gente se pueda formar. Sí. Falta es un poco de formarse, al final ahora también hay un poco de La hay bastante. Sí, no, pero lo del máster, desde luego, en cuanto logremos el grado. Sí. Un poco que sea uno especializado y no. Claro. No, gracias por la observación. ¿Más preguntas? Los de atrás, los del público no especializado, a lo mejor. ¿O sí? ¿O sí? Bueno, pues ya está. No hay ninguna pregunta más. A mí me gustaría subir al estrado aquí. Hemos trabajado mucho en este encuentro. Hemos creado un grupo de trabajo específico para sacar esto adelante, de 6 o 7 personas, y me gustaría pues presentaros lo que ya lo conocéis. Subid, por favor. Venga. Nosotros hemos trabajado. Bueno, pues Cristina, que ya la habéis oído, Vicky, hemos trabajado mucho durante muchos meses, o sea que quiero que veáis las caras. Yo de hecho soy el que menos he trabajado, los Charo, Moñi, y Guzmán. ¿Falta alguien o no? ¿A Cristina? ¿La mencionas? Sí, no me deja nadie, ¿no? Vale. Pablo, ¿dónde está? Pablo, ¿serás? Sube aquí, hombre. Bueno, perdona, Pablo. Bueno, pues la intención, después del, yo creo, espero, el éxito que ha tenido este primer encuentro, la intención es seguir con un segundo. Todavía no se acaba, ¿o? No, queda, exactamente, no estamos cerrándolo. Pero, pues bueno, la idea es eso, es ir moviéndonos por la geografía nacional y un poco fomentando, uniendo al colectivo en diferentes. Y es posible que este grupo, pues bueno, seamos los que, o parte de nosotros, seamos los que sigamos trabajando
hemos creado en Alcobe un grupo de trabajo de eventos, lo hemos llamado. A partir de ahora trabajaremos en organizar este tipo de eventos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos vosotros por estar aquí, por vuestro apoyo, interés, y espero que, bueno, los que estáis en el grupo del encuentro los vamos a seguir viendo, y a los que habéis venido de fuera interesados en este campo, muchísimas gracias por estar ahí a todos, ¿eh? Perfecto. Cuadrado. Hemos acabado perfectamente.